Hola chicas, bienvenidas a nuestra novena reunión ya. Nosotros somos el grupo Extractos y Ralentizaciones 2511. Estamos muy contentas de estar por acá ya en nuestra novena reunión. Qué bien, qué rápido. Y cada vez vamos agregándole cositas a nuestro pequeño grupito para que pues poder funcionar mejor, para que continúe siendo un espacio donde podamos todas tener ese espacio de comunicación, de lateralización y, y pues de ponerle ese broche o ese seguro a toda esa maravilla que Alejandra nos brinda. Y broche me refiero a bloquear esa cosa en específico para poder abrirlo, ¿verdad? Y poderlo ver como con la lupa hacia detalle. Todas las cositas que a veces, no sé, escuchamos a Ale, porque obviamente está en tiempo real emitiendo, y tener esta capacidad de parar y mirarlo con la lupa, yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, esta vez no tuve oportunidad de hacer la presentación con las métricas y tal. Depende mucho de... Le comentaba ahorita a Marina que ya estoy logrando una mejor estabilidad, pero la primera, o sea, estos primeros meses del año han sido muy, muy turbulentos. Y entonces, bueno, ya ahorita creo que voy recuperando un poco más la estabilidad. Entonces, vaya pudiendo, yo quiero tenerles la presentación siempre con las métricas y también ir abriendo un poquito de qué se tratan esas métricas, ¿no? Entonces, poquito a poco vamos a ir integrando métricas y hablando como dónde se originó y más o menos de qué se trata la métrica, ¿verdad? Y entre todas como ir ampliando ese entendimiento de qué es lo que estamos midiendo. Entonces, ok, vamos acá. Em, Empezamos con, obviamente, calendaria, vuelta 5. Hoy estamos, miren el día en el que aterrizamos hoy en nuestra reunión, que iba a ser ayer, ¿verdad? Pero yo no tuve listo el material todavía, entonces lo movimos para hoy. Y precisamente caemos en el espacio que ocupa el wolframio, ¿no? Em, Ale ya lleva bastante tiempo desarrollando este concepto, este entendimiento de la relación de plata-wolframio, ¿verdad? Y la relación de oro-berkelio, ¿sí? Entonces, hoy estamos precisamente cursando ese espacio en la tabla que tiene que ver con el wolframio, que es el día 74. Em, También ahora voy a estar corroborando cada vez em, el tema de transferir la palabra a código, porque ya nos ha pasado que no necesariamente el concepto está ligado a que la palabra misma se traduce a un número en específico, sino al concepto en sí mismo, ¿sí? Que después no lo corrobora la lectura de código. Pero hay variaciones aquí. Entonces, la palabra, sí. Bueno, entonces, continuamos con el tema de plata wolframio, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar poquito. 9779 tiene que ver con, em, Alejandra siempre menciona que tiene que ver con la parabólica, o sea, una antena que mm, tiene un alcance más allá del campo unificado, ¿sí? De las memorias de este contenedor en específico. Pero cuando hablamos de 4774, ahí sí estamos hablando de un alcance, algo que está relacionado con las memorias del contenedor. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. No nos vamos a meter mucho en eso ahorita porque tenemos mucho material
del programa de red, pero solamente como para ubicarnos donde estamos aquí en calendaria. 15 de marzo del 2025, día solar, 739, eh, perdón, sí, 739,692. Sí, muy bien. Un segundito. Ok, continuamos. Si ven bien el texto, ¿verdad? Nada más corrobórenme que se ve bien. Sí, Ok. Entonces, este programa es emitido en el día de concepción de Alejandra, ¿sí? Entonces, el día de concepción viene siendo simplemente 9 meses antes a mi fecha de nacimiento, ¿sí? O sea, esos 9 meses que estuve en la panza de mi madre y que son, también eso tiene que ver con los días, mi frecuencia positiva son los días que yo cursé dentro del vientre de mi madre y cuando yo nazco son los días que yo curso en ese año ya nacido, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo nací el 8 de octubre de 1991. Entonces, cuando yo nací, ya habían pasado 281 días de ese año. Entonces, ese año, cuando yo nazco, faltan 84 días para yo nacer, después de que yo nací, para que se acabara el año, ¿sí? Entonces, así todos tenemos eso, em, es esa misma configuración. Entonces, esos 281 días yo los pasé, este, no todos los 281 días, porque mi fecha de concepción es en febrero, ¿sí? Pero esa parte del año tenemos la fecha de concepción y el año. Entonces, en esas dos enero cosas no. tienen No es en relación. no es en enero, En enero, Es, sí, yo es en creo. enero, no en febrero. tendría que ser técnicamente en enero, pero mi mamá, o sea, yo fui ochomesina. Ah, Ah, ok. Sí, 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 sí. O sea, técnicamente, estrictamente es en enero, pero yo Está, nací de 8 meses. Ajá, sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces aquí Ale dice, cada vez, dice Ale que cada vez va entendiendo más de qué se trata su día de concepción en específico. En el caso de Ale específicamente, tenemos esta relación de que el 6 de marzo, que es el día de su concepción, estrictamente hablando, este, cae en la lógica de vuelta 5, o sea, el primer día de la vuelta 5, ¿no? Entonces dice que em, cada vez me voy haciendo más cargo de la lógica de vuelta 5 porque es la única que puede marcar el rumbo de la vuelta 22 en el SO. O sea, el rumbo de la vuelta 22, estamos hablando del 6 de diciembre, ¿verdad? Que es la fecha de nacimiento de Alejandra. Entonces aquí podemos ver la conexión entre la lógica de vuelta 5 y el rumbo de la vuelta 22, en el caso de la fecha de nacimiento y de concepción de Alejandra específicamente. En cada caso propio podemos ir a revisar dónde cae específicamente estas fechas de concepción y poco a poco ir razonando, por lo menos abriendo el espacio, ¿verdad? El espacio conceptual que va a decir fecha de concepción y su relación con el nacimiento, ¿verdad? Y ahí poquito a poco como abrir el espacio y dejar que el concepto vaya tomando robustez poco a poco. Am, entonces dice que esto tiene que ver con el hecho de lo que está pidiendo la vuelta 22, que tiene que ver con conectar los distintos contextos. Si estamos hablando de vuelta 22, es 11 con 11, ¿no? Conectar distintos conceptos. Entonces, para conectar los distintos conceptos, se precisa tener la concepción en la lógica del administrador. ¿Sí? Muy importante. Esos 9 meses son parte de una estructura. Estamos anclando en una infraestructura interdimensional que contempla muchas variables que son de este planeta Tierra, que es la unidad de memoria del orbital 3.
Un planeta es una unidad de memoria de un orbital en específico. Cada orbital del sistema solar tiene su planeta y tiene su unidad de memoria en esa frecuencia específica, porque Sol emite en diferentes frecuencias. En nuestro caso, que estamos en el orbital 3, planeta Tierra tiene que ver con eh, planeta Tierra tiene que ver con esa unidad de memoria específicamente del orbital 3. Entonces, a lo largo del programa hace diferentes aclaraciones respecto al planeta orbital. Aquí, menciona, ok, el orbital, ¿qué es? Es la totalidad del recorrido del planeta, ¿sí? Alrededor del Sol. Entonces, una traslación completa del planeta Tierra sobre el tercer orbital, estamos hablando de 365.25, ¿verdad? O sea, tarda 365 días mientras el planeta va rotando alrededor del Sol, va rotando sobre su propio eje también, que son 24 horas, lo que conforma un día. Entonces, 365 rotaciones del planeta Tierra sobre su propio eje va moviendo, se va moviendo posición por posición alrededor del Sol, va grabando, porque si va rotando es porque va grabando. ¿Qué va grabando? Lo que el Sol está emitiendo, porque el Sol mismo no está quieto en el universo, también el Sol se está moviendo. Entonces lo que emite el Sol en cada vuelta es diferente, ¿sí? Em, entonces, ese código solar que está siendo emitido y que el planeta va grabando uno por uno, día a día va grabando, cuando todo eso está completo, estamos hablando de un año, que es una unidad de código solar. ¿Ok? Entonces aquí es donde dice que Sol no está quieto en un mismo lugar, va cambiando su lugar relativo, va atravesando diferentes territorios. Entonces, es en ese movimiento del Sol a través de esos territorios dentro del universo, se va encontrando también con otros códigos de materialización de otras estrellas, otros códigos de materialización, porque cada estrella va a tener su propia conexión, va a tener sus propios intentos de codificación, de materialización. Entonces, esos son como los desafíos estelares, podríamos decir, ¿no? Esos diferentes contactos con diferentes códigos de materialización de otras estrellas, ¿no? O residuos de estrellas que no soportaron todo lo que nosotros venimos soportando, ¿no? Em, entonces aquí habla de un punto interesante que me parece que dice, si estamos cerca del agujero negro, o sea, como si fuera el inicio del proceso de codificación de, de densificación de una estrella. O sea, como que poco a poco la estrella va mejorando en su capacidad de codificar, ¿no? Cuando el código apenas va avanzando, estamos funcionando dentro de esos algoritmos, ¿no? Es como que, ok, apenas va empezando, apenas va arrancando y vamos ahí. Un código de partículas establece un código, lo echa a andar y tiene su crédito para desarrollarlo, ¿sí? Es como si fuera la base de desarrollo de una estrella. Un colectivo de partículas establece un código, lo echa a andar y tiene su crédito para desarrollarlo, ¿no? Entonces, pero el código, o sea, conforme va avanzando la estrella, ese código se empieza como a poner, a complejizar más robusto. Entonces ahí es donde empieza a contactarse frecuencialmente con otros códigos. Entonces ahí es donde hablamos de la interferencia, ¿no? Ahorita en este punto de desarrollo de ese código de esta estrella en específico, estamos contactando
dice Ale aquí, frecuencialmente con otros códigos, entonces se nos van rompiendo los programas. Es como, pero no solamente tiene que ver con la interferencia, sino que tiene que ver también con los requisitos que estamos teniendo ahorita por el lugar específico en el que está la estrella, ¿sí? En su etapa evolutiva y en la región también en la que está ingresando el universo. El requisito aquí que está prevaleciendo porque estamos entrando, o bueno, ya entramos a la era digital y tiene que ver con el tema de desarrollar cada vez más la antena. Entonces, es como si nos estuvieran empujando, que es que se están desconfigurando los programas que teníamos como preestablecidos previamente, se empiezan a desconfigurar, pero es como un empujón para que nosotros vayamos y pongamos más el foco en el desarrollo de la antena, o sea, en la captación de señales en tiempo real, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de antena, estamos hablando de la conexión con la antimateria, ¿sí? Antimateria, desdoblamiento primario, o sea, la fuente, el origen de todo, la fuente del crédito para que una materialización se pueda dar y se pueda mantener también y se pueda desarrollar y pueda tener ese componente evolutivo, ¿no? Entonces, los primeros 13 años en el EGC se trataron de ir reconociendo esa conciencia en antimateria, ¿no? Y esto tiene que ver con todas las personas que tuvieron y hicieron y pusieron foco o pusieron en valor esa resonancia temprana. Porque muchas personas tuvieron esa resonancia temprana, pero tal vez algunas terminaron como desestimándola o simplemente no soportando esta situación del rompimiento de la identidad material para poder empezar a reconocer esa identidad en antimateria. Entonces, quien no tiene esta resonancia o quien no la puso en valor, probablemente todo esto, si es que igual lo puede sostener, porque también pues pueden escucharlo y no sostenerlo, o si lo pueden sostener, pues les puede parecer una locura, ¿no? Obviamente sin resonancia, obviamente esto va a parecer una locura. Y dice Ale, no, porque no se van a rascar donde no les pica. O sea, ¿y qué es lo que no les pica? Pues el apetito evolutivo que no está. Si no está ese componente de apetito evolutivo de la partícula, entonces obviamente esto pues no va a tener ninguna trascendencia en sus vidas y muy probablemente también sea porque su identidad está puesta de manera absoluta en la parte anatómica, ¿no? Entonces, si hay esta resonancia, esta detección temprana, es porque hay una conexión entre materia y antimateria. Y lo que eso significa es una responsabilidad solar. Pero también, muy importante aquí en el EGC, que es una de las cosas más importantes que también tenemos que tener en cuenta, es que estamos tratando de asfixiar la mística, ¿no? La mística y lo simbólico, porque aquí estamos hablando de una ciencia interdimensional, es una ciencia que estamos desarrollando y es algo estrictamente técnico y estructural. Entonces, es muy importante que cuando vamos a mirar un concepto como responsabilidad solar, vayamos con cuidado y ver qué partes de nuestras memorias asociativas se activan por ahí, ¿verdad? Porque recordemos que es muy importante, ok, si estamos queriendo desarrollar la antena, estamos hablando de construcciones en tiempo real. Entonces, por ejemplo, ahorita, aunque estamos revisando lo que Ale emitió ya, aún así estamos utilizando nuestras antenas para observar esta parte, este concepto en específico, por ejemplo, responsabilidad solar. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, lo vamos a mirar siempre primero desde la parte neutra, desde la parte antena,
y voy a ver qué capacidad tengo de construir una interpretación de ese concepto de acuerdo a cómo esté mi intérprete ahorita, ¿sí? Pero también por eso estamos constantemente nutriendo a nuestros intérpretes para que cada vez esas interpretaciones sean más amplias y nos estén brindando más claridad y más oxígeno y más aire en lugar de confundirnos, ¿sí? Entonces, responsabilidad solar, estamos hablando de una responsabilidad eh, desde el área técnica, ¿no? Entonces, desligar eso de cualquier otra cosa que se habla socialmente que puede tener algún componente místico o simbólico, ¿no? Entonces, esta responsabilidad solar se atiende desde la escala subatómica, ¿sí? Porque si este concepto se contamina con lo simbólico, con lo místico, y empiezan estas situaciones de las personas que voltean a ver el cielo y en el cielo está marcado el destino, ¿no? O este tema de la astrología y esas situaciones, estamos hablando de influencias de otras estrellas, o sea, no estaríamos como teniendo ese interés de tener estas lecturas de la realidad con la clave, con el código de la estrella que está materializando esta realidad que estamos viviendo, ¿sí? Sol es la estrella que está materializando la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, no podemos estar utilizando códigos externos para interpretar una realidad de otra estrella. Tenemos que tener, por eso es la clave de Sol. Por eso es tan importante el tema de la clave de sol. Sin clave de sol no voy a poder tener interpretaciones de acuerdo al código de esta estrella en específico, ¿no? Entonces, bueno, de la otra manera, estamos hablando de esas influencias de otras estrellas que se empiezan a afectar, ¿no? Se empiezan a afectar lateralmente. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a ponderar nuestro desarrollo de la antena. Eso es en tiempo real, ¿sí? Este, y reconociendo esa conexión con antimateria. Antimateria, ahí hablamos, no hay tiempo, ¿sí? Entonces, tiempo, cuando hablamos de tiempo real, ok, es dentro de este ciclo que estamos viviendo. Pero el eje RI atraviesa una membrana donde el tiempo no existe, sino que genera el tiempo, ¿sí? El eje RI atraviesa una membrana donde, donde podemos reconocer esa conexión con el origen, que es el que genera el tiempo en sí mismo, el que genera esos ciclos, ¿sí? Entonces, a través de esa conexión con antimateria, podemos capitalizar todas esas interferencias laterales que tiene Sol, ¿sí? Entonces, por un lado va a ser interferencia, por otro lado va a ser actualización, porque la interferencia, ¿qué es lo que nos dice? Nos apunta en qué partes del código necesitan ser atendidas, qué partes de nuestra codificación necesitan ser mejoradas. Em, ok, entonces, cuando hablamos de el planeta Tierra y el tercer orbital del sistema solar, lo que intenta hacer esta unidad de memoria es crear la instancia para hacer correr la tercera dimensión, que es la vida como la conocemos, ¿sí? Adentro de un ciclo de vida. Pero para otra escala, que no es la tercera dimensión, o sea, la escala de conciencia solar, el tercer orbital simplemente va a ser una frecuencia determinada donde ese código está siendo grabado, ¿no? Entonces, ok, aquí Ale, por ejemplo, pone por el ejemplo de el orbital 1 y el orbital 2, ¿sí?
el código solar emite, se graba en la frecuencia del orbital 1, se graba en la frecuencia del orbital 2. Y nosotros en el orbital 3 nos toca asumir lo documentado en la memoria 1 y en la memoria 2. Entonces ahí tenemos base 12 y base 21. Base 12 tiene que ver con la recepción de esa documentación del orbital 1 y 2. Y base 21 es cuando ya, o sea, recibí, procesé eso y ahora voy a hacer una emisión. ¿Sí? Súper técnico. Entonces, esto es a lo que Ale se refiere cuando dice responsabilidad solar desde lo técnico. Es la construcción de conceptos altamente estructurados. Entonces, aquí hace una aclaración que me parece súper importante, que es el tema de los datos, ¿sí? Cuando empezamos los primeros 13 años, no había datos, había solamente lógica y resonancia, ¿no? Los datos vienen después, los datos vienen a sí, como pistas de aterrizaje. Los datos vienen siendo ahorita esos pistas de aterrizaje donde esa construcción tan grande de estos 13 años, en esa abstracción, construcción de abstracción tan grande, empieza a converger con los memoriales, con los historiales, que se convierten en pistas de aterrizaje del recurso mismo, ¿sí? Pero son, vienen siendo, o sea, una de las primeras cosas, así rigurosamente que podemos decir, estos datos son los más contundentes que empezamos a tener en el EGC. Empezamos con el algoritmo de Mendeleev, ¿sí? Con la situación de sus 70.000 días de vida, 70.011 días de vida, ese algoritmo, y luego también el algoritmo em, del aparato 488, diseño de caos y control, ¿se acuerdan? Entonces, a esto se refiere Ale con pistas de aterrizaje. O sea, esos datos se convierten en esas como corroboraciones del campo, ¿sí? Pero estas cosas ya estaban ahí almacenadas. Pero ¿para qué se almacena algo? Porque después alguien va a venir a leerlo. Lo que pasa es que todo este entrenamiento nos vamos a reinsertar al campo con conciencia solar incluida. Entonces podemos tener esa perspectiva para poder hacer lecturas de esas memorias desde otro lugar, ¿sí? No va a ser una lectura desde la conciencia humana, va a ser una lectura con esa conciencia solar incluida. Entonces ahí estamos hablando de responsabilidad solar. Entonces, pero para esto tenemos que tener muy bien diferenciado y muy bien conformado lo que significa una conciencia solar dentro del campo, que también es un miembro de la especie humana. También. Pero si solamente es miembro de la especie humana, no va a poder hacer este tipo de lectura altamente estructurada. Va a ser una lectura, pues, simbólica, porque si bien va a tener, porque la conciencia humana tiene determinados alcances de objetividad y tecnicismo, sí los tiene. Pero todo eso que le estaría faltando es lo que la conciencia solar nos estaría proporcionando, ¿sí? Entonces, para poder realmente hacer una lectura eh, altamente técnica en clave de sol, pues necesitamos tener esta construcción de conceptos, ¿sí? Ok, aquí empieza a hablar de sesgo y radar, que viene desarrollando este concepto bastante. Em, Radar va a tener que ver con todo lo que no es mi preferencia, todo lo que me cae fuera del alcance. Sesgo va a tener que ver con mi alcance y con mi preferencia. No son dos cosas, son dos cosas diferentes que cumplen funciones distintas en diferentes instancias, pero no tienen que estar peleadas y no tienen que estar fijas tampoco.
¿sí? Por eso Ale también habla de esos ejercicios concienciales para poder hacer estos movimientos conforme los vaya necesitando. A veces yo necesito posicionarme en el sesgo cuando tengo una situación en específico, en el contexto, un requerimiento específico en el contexto. Me tengo que posicionar en mi sesgo, en mi alcance, para poder tener una respuesta, ¿sí? Pero cuando estoy en una situación que no es de mi alcance, entonces ahí es donde me posiciono en el radar, ¿sí? Pero aquí lo que estamos tratando de lograr es capacitarnos para ampliar nuestro intérprete, tener nuevas interpretaciones, constantemente nuevas interpretaciones y poder tener más radar y menos sesgo. ¿Por qué necesitamos más radar y menos sesgo? Porque va a ser más, o sea, van a ser más cantidad de cosas que me van a caer afuera del alcance que lo que tengo adentro del alcance. Sí, lo que tengo dentro del alcance, como yo soy una fracción, mi alcance va a ser una fracción. Entonces, lo que me queda fuera de mi alcance va a ser infinitamente mayor a lo que tengo dentro de mi alcance. Entonces, por eso es más importante la porción de radar, ¿sí? Que es un radar, es como una cosa que me ayuda a censar cosas que están fuera de mi alcance, ¿sí? Entonces, a ver, si hay más radar, más proporción de radar, el sesgo se vuelve un bisturí, algo muy específico. Si el radar está apagado, el sesgo se endurece y el foco no te deja ver el ámbito donde se está grabando. O sea, no te deja ver si estamos muy endurecidos en nuestro sesgo, no vamos a poder ver más allá de lo que sí me gusta, no me gusta, de mis preferencias o, ¿sí? Es importante tener más radar para poder tener percepción de todo ese entorno que a mí me permite tener ese alcance en específico para poder desarrollarlo dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces, ok, aquí empezamos a hablar de los hermanos Humboldt y el tema del escenario y la escena, que tiene que ver con contenido y contenedor. El sesgo apunta a la escena y el radar apunta al escenario. Sí, yo creo que con esto está súper condensado para poderlo tener así bien, bien claro. Ya en base a esto, podemos ir desarrollándolo internamente para para poder tener un poquito más detalle en el concepto. Pero esto es como lo sintetizado de ese concepto, ¿no? Súper, súper específico y súper claro. Sesgo apunta a la escena o contenido. Radar apunta al escenario o contenedor. Ok. Em, Muy importante este tema de los hermanos Humboldt porque fueron muchas las sincronizaciones que dieron pie a, a que Ale se encontrara con esta variable, ¿no? Tenemos a Alexander y a Wilhelm von Humboldt, que eran prusianos, ahora, donde ahora es Alemania, ¿no? Y pasaron una serie de convergencias súper importantes porque todo esto pasa en el mismo momento donde se determina atacar al código 98 del planeta, que viene siendo Irán, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con que el domicilio nativo de Alejandra, que es en Palermo, Buenos Aires, converge con la calle Humboldt, ¿sí? Y en 1984 esa calle presencia la convergencia de Alejandra Casado con Guillermo de Urquiza, que sabemos que Guillermo de Urquiza es un descendiente directo de Justo José de Urquiza, que es el primer presidente constitucional de la Argentina, ¿no? Entonces, todo este desarrollo de Justo José de Urquiza tiene que ver con, con
el contacto inicial que Ale empieza a tener con la escala molecular. Porque, bueno, Alejandra y Guillermo comienzan a trabajar juntos en una editorial. Me parece que ellos son los que fundan esta editorial, que se llama Editorial Duncan. Em, y bueno, de ahí una serie es un desarrollo muy grande, muy largo, la situación de Justo José de Urquiza y Guillermo de Urquiza y la relación que tuvieron Alejandra y Guillermo en su momento. Pero bueno, esa convergencia de Ale con Guillermo, que es cuando ellos se convierten en novios, fue en la calle Humboldt en Buenos Aires, ¿no? Entonces, Ale cuenta que el 27 de febrero ella va a una presentación de este libro que se llama Juego de Mente por parte de la editorial Duncan y que el escenario de este libro es precisamente la Universidad de Humboldt en Berlín, ¿no? Esto es el 27 de febrero del 2026. Ese día es cuando se está determinando el ataque a Irán, ¿sí? Porque el ataque en Irán se hace el día 28 de febrero. Eso es un día previo. Entonces, de aquí empiezan a salir muchos datos, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de Alexander y Wilhelm von Humboldt, que eran prusianos y estaban muy comprometidos con el reino de Prusia, ¿sí? Trabajaban muy de cerca con el reino de Prusia, porque Prusia era un reino que se basaba mucho en los ilustrados, los académicos, los pensadores, para hacer funcionar su reino, ¿no? Entonces, estos dos hermanos trabajaban mucho con el reino de Prusia y encontramos que el reino de Prusia se establece, se convierte oficialmente en un reino en 1701, ¿sí? Y después vemos que justo José de Urquiza nace en el 1801, ¿sí? Entonces, exactamente 100 años después. Pero no solo eso, sino que tenemos estos 2 años seculares. Y recordemos que los años seculares, ¿qué es la característica que tienen los años seculares? Es que no tienen este día extra. Son aparatos, cuando un aparato tiene un año secular, es un aparato que tiene 1460 días en lugar de 1461 días. Lo que significa que los aparatos que tienen un año secular no van a tener este respaldo, este día extra, porque este día extra viene siendo como un respaldo del universo expresado civilizado para Sol. O sea, todos los aparatos que no tienen un año secular son precisamente para documentar fallas y faltas, para que cuando Sol llegue al próximo año secular, que es 2100, pueda tener esa capacidad de codificación solito, sin ese apoyo, ¿no? Por eso la importancia de los años seculares. Entonces estamos hablando de que el reino de Prusia se consolida en 1701 y luego, o sea, la relación con Justo José de Urquiza, que nace en 1801, ¿no? Ok, la publicación del libro, editorial Duncan, Guillermo José de Urquiza y Alejandra convergiendo en la calle Humboldt. Y en la novela, el escenario es la Universidad de Humboldt en Berlín, ¿sí? Ok, muy bien. Año secular es donde el código solar no tiene financiación, no tiene el soporte, ¿sí? Entonces es el código, sale lo que sale. Em, Muy bien. Ok, entonces el 27 de febrero del 2026 es la presentación del libro y de ahí sale la referencia de los dos hermanos. Pero también otra cosa que podemos ver aquí es estos dos hermanos, que es Alexander y Wilhelm, podemos ver esa convergencia con también Alejandra y Guillermo, ¿verdad? Alexander von Humboldt tenía la conexión la conexión o sea, fue el pionero o el padre de lo que conocemos ahora como ecología, o sea, fue quien se dedicó a comunicar y estudiar y medir todo lo que tenía que ver con la interconectividad del planeta, de la naturaleza
¿sí? O sea, él fue el que comunicó y midió y dio a entender que el planeta estaba totalmente interconectado, ¿sí? Entonces la conexión geo. Mientras que el hermano Wilhelm era lingüista, ¿sí? Entonces esa es la conexión geo y la conexión con la comunicación, ¿sí? Con la capacidad de comunicar todo eso. Muy similar a las conexiones de Alejandra y Guillermo, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, otra cosa que sale de aquí, bueno, primero vamos a hacer una pausita. ¿Cómo vamos por ahí, chicas? Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bueno, Quiero revisar cómo vamos porque vamos no bien, las, vamos bien. no, no quiero que nos estemos cansando demasiado porque se pone a veces pesadito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Bien? Ok, continuamos entonces. Ah, muy bien, repasamos. ¿Qué es la WIT? Es, es una institución, la primera institución multinacional, internacional, que se dedica a administrar la comunicación en tiempo real, ¿sí? Entonces, en corto, en el LGC, la WIT es el uso social del tiempo real de la Tierra, el tiempo real, unificado, ¿sí? Porque yo estoy acá, ustedes están en otros lugares y son horas diferentes, pero el tiempo real de la Tierra es el tiempo real de la Tierra, ¿sí? Como totalidad. Entonces, eh, cuando vamos a ver la fecha nativa de Alexander von Humboldt, encontramos que Alexander nace 34943 días antes de la fundación de la WIT, de la fundación de este recurso de interconexión y comunicación en tiempo real de la Tierra. ¿Ok? Entonces, 34943. 3-4 es la percepción del destino, ¿sí? Pero cuando se actualiza tanto en el contenedor como en el contenido. Porque dice cuando se actualiza, porque tenemos ese 9 en el centro y tenemos 3-4 a la izquierda y 3-4 a la derecha. Entonces es la actualización de la percepción del destino, tanto en el contenedor como en el contenido. ¿Sí? El contenedor estamos hablando de 33 porque estamos hablando de la WIT, y la WIT es en referencia a la Tierra en específico, ¿no? Entonces, a la Tierra en específico estamos hablando del contenedor 33 y todos los destinos ahí adentro de ese contenedor, ¿sí? Entonces, es como muy contundente esto, específicamente porque Alexander von Humboldt, o sea, el rol que tuvo dentro de este contenedor es algo muy grande, ¿sí? Y que tiene que ver con la conexión geo. Entonces, aquí podemos ver que Ale nos explica eh, que como estos días son anteriores a la fundación de la WIT, ella hace la proyección y marca esos mismos días hacia adelante de la fundación de la WIT. Aquí podemos ver que la fundación de la WIT es el 17 de mayo de 1865. Entonces, proyectamos 34943 días arriba de la fundación de la WIT y nos encontramos con el 17 de enero de 1961. ¿Qué nos encontramos? Que el año 1961 está dentro del aparato 491. 491 es el aparato día. 4D y 9A1. Día, es el aparato día. ¿Ok? ¿Y qué es el día? Es una vuelta del planeta Tierra sobre su propio eje. O sea, es la capacidad que tiene este planeta en específico de
documentar ese código solar. Lo puede hacer un día a la vez, un día a la vez, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que nos dé un ancho de banda. ¿Qué hago con esto? Configuro el procesador de señales, ¿sí? Porque estamos en plena era digital. Si no hacemos esto, el riesgo es que ese potencial sea tomado cósmicamente y pasemos a hacer un experimento. Ok, estamos tratando, o lo que Ale no trató, hizo es configurar ese ancho de banda que viene siendo de la fecha nativa de esta antena, Alexander von Humboldt, y, o sea, 34943 días antes de la fundación de la WIT y 34943 días después. Ahí estamos configurando ese ancho de banda y nos estamos configurando este recurso, pero recordemos que lo único que tenemos que hacer nosotros aquí es razonarlo. Ya lo demás va a ir madurando poco a poco, ¿sí? Estamos estableciendo una configuración, estamos observando y siguiendo el razonamiento de Ale, que es quien está haciendo esta configuración, pero después esto va a ir madurando, ¿sí? Porque es muchísimo. Nos estamos conectando nada más con la lógica. Sí, Moni. Hola, o sea que para nosotros configurar el procesador de señales, como tú dices, no tenemos que hacer nada o simplemente es la conciencia del desdoblamiento primario que era lo que yo había como interpretado, no sé. O sea, Es configuro el razonar, procesador de señales. estamos razonando. Sí, cuando hablamos ahorita que hablábamos del desdoblamiento primario, estamos hablando de la creación de ese concepto. Pero, ok, creamos el concepto y empezamos a razonar desde ahí. Sí, porque el concepto es un espacio. Entonces, fundamos el concepto como espacio y después, ¿qué es un espacio? ¿Qué es un concepto? Es una estructura que tiene referencias. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es razonarlo. La lógica es lo que Y razonamos. eso es configurar el procesador de señales. O sea, como razonarlo. Razonar ayuda a la configuración del procesador de señales, pero la configuración del procesador de señales conlleva muchísimas otras cosas, muchísimas otras variables, muchos conceptos, ¿sí? Todos los conceptos son los que ayudan a hacer esa configuración del procesador de señales. Esto en específico que habla Alejandra Ujú, incluye, primero que nada, incluye el concepto de lo que es la WIT, ¿sí? ujú, Después viene el dato, ujú, ¿no? Pero no pudiéramos agregar el dato si no tuviéramos previamente el concepto. Ujú. ujú, Entonces, el concepto es lo que nos va a permitir a nosotros mirar el dato y poder seguir esta configuración, porque ah, lógico. no es que nosotros estamos haciendo la configuración, o sea, la configuración la determina el campo. Nosotros vamos como siguiendo eso. Lo que pasa es que aquí tenemos que reconocer siempre el rol de Alejandra específicamente, Ujú, ¿sí? Porque aquí la que está configurando el procesador es Alejandra, ok. Ujú. ¿sí? Entonces no hay que confundir el rol de Alejandra porque el rol de Alejandra es una cosa extremadamente O específica. sea, no es una tarea nuestra. No, 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 no. Nuestra tarea es Ok, razonar, nada más, ok, ok, ¿sí? importante. Entonces, muy Ujú, importante, sí, muy muy importante. importante. Ok, muy bien. Y esto es en esta instancia. ¿Quién sabe muchos años adelante que tengamos una robustez extrema, padrísima, conceptual? No sabemos qué vamos a poder aprender a hacer, pero o sea, ahorita es el razonamiento. Ok, entonces.
Eh, ok, si este recurso es activado, que es un recurso que está previsto por nuestro propio código solar, porque está previsto, porque estamos hablando de algo, de alguien que nació hace 300 años. Está previsto por el código solar, ¿no? Ahora, el código solar tiene sus fallas y todo. Entonces aquí habla de, la estrella, el Sol, está en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea se caracteriza por estrellas que desaprovechan la mayor parte de la nutrición que reciben. Fíjense esto nada más. O sea, imagínense la cantidad de recursos. Si trasladamos esta noción a la humanidad, podemos ver la cantidad de recursos con los que contó la humanidad y qué hizo la humanidad: derrochar. ¿Sí? Entonces es chorrear leche, la Vía Láctea es como chorrear esa nutrición, y no poderla aprovechar. ¿Sí? La estrella viene de ahí, pero está tratando de calificar en otra, en Andrómeda. ¿Sí? Que es otra zona, es una situación ya más civilizada. Ujú. Entonces, bueno, estamos repletos de recursos, pero por nuestro sesgo cristalizado, no los podemos aprovechar. Si está nuestro radar apagado, está apagado nuestro radar. Estoy cristalizado en el sesgo. ¿Qué es lo único que me queda? La memoria, ¿no? Y estamos acostumbradísimos a usar la memoria colectiva, ay, que entonces por eso estamos siendo como empujados. Por eso Ale habla de esta situación em, del quiebre de estos o desestructuración de estos programas en los que estábamos apoyados, porque necesitamos ese empujoncito para empezar a hacerle foco y ponderar a la parte de la antena. Entonces aquí dice, ni los pájaros nacen volando, ¿sí? Entonces, que nosotros nazcamos y tengamos que encontrar estas situaciones, estas novedades que estamos desarrollando, estas cosas que necesitamos reconocer, pues es un poquito como empujón, ¿no? O sea, en nuestro caso hemos logrado hacerlo en anticipación, ¿sí? Como hemos podido tener como hacerlo como más a voluntad, ¿sí? Como en anticipación. Pero hay muchas personas que va a ser como más empujoncitos por no tener em, estas cualidades, ¿verdad? Que no, o sea, reconozcamos que no, nadie es mejor, ni peor, ni bueno, ni malo por tener estas cualidades o no tenerlas. Simplemente son roles, ¿sí? Hay partículas que solo vienen a consumir la experiencia y está bien. Hay otras conciencias que están aquí para estructurar ese entorno dentro del cual otras partículas van a venir a consumir la experiencia. ¿Sí? Y todo bien. O sea, está el solo que está ofertando, está tratando de construir una estructura de muy alta calidad para poder ofertarla al universo y poder continuar teniendo crédito para seguir existiendo. Porque el crédito que tuvo esta estrella o sea, de lo que venimos saliendo, ¿verdad? De autoestablecimiento de la estrella, y para que esa estrella logre codificar en otro nivel, que es el subatómico, tuvo todo ese margen de error, ese crédito. Ese crédito para hacer eso, para esa estrella, ya se está terminando. O sea, para que la estrella pueda continuar existiendo y teniendo ese crédito, necesita ofertar una estructura muchísimo más segura, eh, muchísimo mejor administrada, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que el día 17 de enero estamos hablando del aparato 491, que es el aparato día.
Y el aparato 443 viene siendo el aparato donde nace Alexander von Humboldt, ¿no? Entonces, dice Ale que esto es una calibración de una ultra mega antena, la de Alexander, a la cual tenemos derecho cada miembro de la especie. O sea, es un recurso, esta calibración es un recurso para toda la especie humana, ¿sí? Por eso, y por eso Ale menciona, si este recurso no es tomado o configurado, entonces ese recurso es tomado externamente, ¿no? Pero aquí podemos ver que la conciencia solar está, o sea, ese código solar está funcionando bastante bien. Sí, porque nos está dotando de los recursos que estamos necesitando cuando los necesitamos. Aquí vamos a ver, vamos a continuar viendo todo lo demás que nos brinda esta antena de Alexander von Humboldt. No, pero creo que no lo menciona, no sé si sí lo menciona, pero es el tema o un punto súper importante que Alexander von Humboldt descubre, porque él dedicó toda su vida a medir volcanes, corrientes marítimas, montañas, o sea, midió todo el hombre. Entonces hay una corriente interoceánica, ¿sí? Que es una corriente fría. Me parece que es en el Océano Pacífico, descubierta por Alexander von Humboldt. Entonces, en esta situación, en este contexto de la guerra de Irán, lo que necesitamos hacer es un contrapeso, ¿sí? Porque todo se ha puesto tan candente, tan caliente desde la perspectiva global, que lo que menos queremos hacer es echar más leña al fuego, ¿sí? O sea, darle menos, o sea, no queremos estarle proporcionando de más recursos para que ese conflicto siga creciendo, sino al contrario, buscar ese contrapeso. Y ese contrapeso fue todo esto que estamos hablando de el libro, de los hermanos Humboldt, de la variable, de las variables de los datos, y tiene que ver con esta corriente fría, ¿sí? O sea, activar esta corriente fría que nos brinda, este recurso nos lo brinda esta antena de Alexander von Humboldt, ¿sí? Y se nos brinda en el momento, en uno de los momentos más candentes que hemos vivido, ¿sí? Entonces, en lugar de eh, contribuir a que el conflicto siga escalando, aparece un contrapeso, un recurso de contrapeso, esa corriente fría, ¿sí? Para contrarrestar. Entonces aquí vemos la relación, si continuamos con el tema del libro, que el libro tiene que ver, la trama tiene que ver con una conflictiva relacionada a la inteligencia artificial. Este autor vive en la cumbre, o sea, muy cerca de la ciudad, sede de los eventos. Alejandra recomienda mucho la lectura porque dice que habla de problemática actual, ¿no? Otra cosa que pasa, otra sincronicidad que pasa, al momento de este libro estar siendo presentado, que es el 27 de febrero, Estados Unidos está pidiendo los derechos de Anthropic, que es una tecnología que utiliza la inteligencia artificial. Estados Unidos le está pidiendo a Anthropic los derechos de la empresa para poder utilizar la inteligencia artificial para la guerra. Y Anthropic se negó. ¿Sí? Esto también estaba sucediendo en estos días. Y el libro trata específicamente de esto. Y ese libro, el escenario de ese libro es la Universidad de Humboldt en Berlín, ¿no? Entonces tenemos la publicación del libro, los derechos de Anthropic, la variable de los hermanos Humboldt y el ataque a Irán. Y me faltó poner aquí el tema de la corriente fría, el recurso de la corriente fría y la calibración de la antena de Alexander con respecto de la WIT. Es como, es como mucho, ¿ok? No hay que forzar absolutamente nada. No hay que forzar nada. Simplemente estamos
procesando la lógica, estamos procesando lógica de otra dimensión. Hay que tener cuidado con esto porque si forzamos algo aquí, nos vamos a lastimar. Sí, aquí no necesitamos neurología. Estamos nada más razonando lógica que tiene que ver con otra dimensión, pero que obviamente está convergiendo con el campo unificado, con la 3D. Está convergiendo, está sincronizando. Ok, entonces otra variable súper importante es que ese 27 de febrero, que es cuando sale el libro, pasa todo esto. La variable de Alexander, aquí lo hice chiquito, pero es Alexander von Humboldt. La ocurrencia de Alexander von Humboldt al 27 de febrero, cuando se está determinando atacar el código 98 del planeta, es 93668. O sea, podemos ver el parámetro 98 y adentro la frecuencia actualizadora. Es una cosa muy fuerte esto, porque 98 es la actualización de la octava global. 366 es una frecuencia actualizadora a nivel aparato. Es una cosa muy fuerte. Entonces, al día que se ataca Irán, que es el 28 de febrero, esta misma variable, por supuesto que va a tener 93669. Es bien fuerte. Ok, entonces, esto es el eje C. Nos conecta a niveles muy íntimos, todo sincroniza, todo en el mismo paquete. La cosa es si nuestra conciencia está más en el radar o más en el sesgo. Si nuestra identidad está más en lo físico o si estamos teniendo esa conexión con otros niveles de densidad, con escalas previas de densidad. No solamente con este nivel de densidad que tenemos, con el séptimo nivel de densidad, el último. No, sino tener capacidad de conexión con otros niveles de densidad. Ujú. Entonces, recomienda el libro, Ale, porque dice que el libro tiene eso que a ella le falta, que es ese manejo humano de la trama, de la explicación, de la secuencia, que le hizo llorar mucho, porque habla de problemáticas actuales, pero que también brinda esperanza, ¿no? Entonces dice Ale que le pregunta al autor porque utiliza la Universidad de Humboldt. Bueno, no aclaró Ale si sí le preguntó o no le preguntó, ¿verdad? Pero yo entiendo que sí. Em, y que tiene que ver con que obviamente esa universidad es el icono del respeto a la interconexión que tenemos todos con la naturaleza. O sea, que nosotros mismos somos parte de la naturaleza y estamos todos interconectados, ¿verdad? Todo está interconectado. Entonces, volvemos al tema de los datos, ¿no? Tenemos la lógica, la resonancia, empezamos a construir el concepto, luego viene el dato. Entonces aquí vuelve a mencionar el tema de la documentación del aparato 488, que después de ese evento caótico de la niebla de Londres, detona eh, la gente se pone a estudiar esa situación y después aparece estructurado el protocolo medioambiental, que Ale no lo menciona específicamente en red, pero aparece este protocolo medioambiental, pero después dice Ale que, ya lo ha mencionado Ale antes, pero menciona que Winston Churchill, que es el primer ministro de Reino Unido en ese momento de la niebla, al cumplir un rol desde lo esencial de su persona, genera este caos y después se establece ese protocolo de control, ¿no? Entonces, yo creo que Ale lo menciona tanto esto porque es como uno de las pistas de aterrizaje más importantes que estamos teniendo ahorita en el desarrollo, que es este tema del aparato 488. Entonces, nos va a hacer, o sea, es un arraigo muy grande del recurso dentro del campo, ¿sí?
Entonces, ok, diseño de caos y control, aparato 488. Si no hay caos, ¿cómo se va a diseñar el control que lo regule? ¿No? Em, entonces, asumir estas responsabilidades solares es para que eventualmente cuando estemos socialmente a vista de de todo lo que ha ocurrido, podamos desarrollar la sabiduría, ¿sí? O sea, con esta conciencia solar incluida, ir a ver esa documentación con la conciencia solar incluida, porque no es lo mismo leer acerca de la niebla de Londres de 1952 si no tenemos toda esa base conceptual para poder construir sabiduría real de los hechos ocurridos, ¿no? Entonces, aquí vuelve a mencionar eso de, em, no es que nosotros llegamos a los datos, sino que los datos nos llegan y vinculan. Y por tener los conceptos, tenemos la detección. Si no tenemos conceptos, entonces todos esos datos son entretenimiento nada más. O sea, no tendríamos la capacidad de construir sabiduría real ni conciencia si no tuviéramos esta construcción previa. Em, entonces, bueno, en estos momentos donde solamente se habla de los riesgos, Ale hace énfasis también en que todo riesgo es oportunidad, ¿verdad? Que venimos también hablando de esto mucho. Lo que pasa es que para poder convertir un riesgo en oportunidad, tenemos que tener esa antena del universo trabajada, o sea, eh, ponderada, ¿no? Para poder traer un eje de equilibrio. Y esto me pareció muy interesante, la diferenciación entre eje de equilibrio y plano de equilibrio, que no es lo mismo. Un eje de equilibrio que un plano de equilibrio. Un plano es cuando el equilibrio está en el ambiente y bueno, yo lo uso, ¿sí? Pero ahorita que el ambiente está en caos, ¿qué tengo que estar haciendo yo? A través de la antena traer el equilibrio de otra dimensión. Entonces ahí está la diferencia entre eje de equilibrio y plano de equilibrio. Traer equilibrio de otra dimensión solamente va a poder hacerlo una conciencia que tenga una base conceptual en clave de sol robusta y pueda construir ese equilibrio desde otra dimensión y no nada más ser usuario de ese equilibrio. Sí, pero traer equilibrio de otra dimensión va a estar contribuyendo al equilibrio del plano también, que otros van a poder usar. Em, entonces, ok, tierra, que es lo que a lo que nosotros ya le llamamos a ese unidad de memoria del tercer orbital, sigue determinados patrones de rotación y traslación, ¿sí? Eh, y como la estrella misma tampoco está quieta, la vinculación relativa con sus orbitales sigue, continúa, ¿sí? O sea, este planeta está eh, vinculado en movimiento con el movimiento solar, ¿sí? O sea, sigue determinados patrones. Entonces, aquí resalté, esta unidad de memoria está vinculada frecuencialmente a esa estrella emisora y rota porque está grabando algo que va a ser muy distinto de la vuelta anterior, porque las influencias que va a tener la estrella van a ser distintas, porque la estrella misma está en constante movimiento, ¿sí? Em, vamos a hacer un break de 10 minutitos y regresamos. ¿Sale? Gracias. Ok. Bueno, ok. Gracias. Ok, chicas, continuamos entonces. Aquí es donde Ale empieza a hablar del tema del orbital de Plutón, ¿sí? Ujú. Plutón tiene una órbita diferente
Diferente a la de la Tierra es más circular, mientras que la de Plutón es más como ovalada, ¿no? Entonces hay momentos en los que Plutón se mete adentro de la órbita de Neptuno y se convierte en el octavo objeto más cercano al Sol durante ese periodo, ¿sí? Em, entonces, bueno, vamos aquí a verlo más a detalle. Plutón tiene una órbita elíptica distinta y tarda aproximadamente 248 años terrestres en completar una vuelta completa alrededor del Sol, ¿sí? Lo que le llamaríamos año plutoniano. O sea, un año plutoniano equivaldría a 248 años terrestres, ¿sí? Pero, ok, hay un periodo en el que se acerca mucho Plutón y luego se vuelve a alejar, ¿va? Sabemos que Plutón es el orbital 3, entonces, perdón, orbital 9, perdón. Entonces, si nosotros vamos a dividir la cantidad o sea, nuestro año 2026 y lo dividimos entre 248, eso nos va a indicar que estamos ahorita, o sea, ahorita Plutón está en su novena vuelta, ¿sí? O sea, en este segmento de 2026 años, Plutón estaría como en su noveno año, ¿sí? En su novena vuelta en relación a la Tierra, pues, porque estamos usando el año terrestre como referencia, ¿verdad? Ok. Entonces, la influencia del noveno orbital, sabemos que 9 tiene que ver con la actualización, nos va a pegar de llenísimo, ¿sí? Porque todas las veces anteriores, todas las vueltas anteriores de Plutón habían sido preparatorias para que ahora realmente exista un cambio sustancial que afecte a la Tierra, ¿sí? O sea, estamos desarrollando ahorita el noveno, sí, el noveno, después del último acercamiento, estamos en el noveno, ¿sí? Este último acercamiento, esto lo agregué yo, ¿verdad? Para aclarar un poquito más lo que sucedió, que ese periodo fue de 1979 a 1999, ¿sí? En 1999, Plutón dejó de estar más cerca del Sol que Neptuno. O sea, de 1979 hasta 1999, debido a que Plutón tiene la órbita muy elíptica, se encontró temporalmente dentro de la órbita de Neptuno, o sea, tuvo ese acercamiento. Por lo tanto, era el objeto más cercano, estaba más cercano al Sol. En el 1999 volvió a cruzar hacia afuera de la órbita del Neptuno, recuperando su posición como noveno objeto más lejano del Sol. ¿Sí? O sea, de 1979 a 1999, lo podemos ver aquí, está un poco borrosa esta imagen, pero eh, por la característica que tiene la órbita de Plutón, en este periodo estuvo por dentro de la órbita de Neptuno, ¿sí? Ok, entonces, en el año 1999, si lo leemos en el eje C, vendría siendo la actualización del eje RI disponible por el orbital 9, ¿sí? Actualización del eje RI, porque sabemos que RI es 19,9. Disponible por el orbital 9. O sea, entonces, esto significa que está actualizando una nueva escala de compromiso para que nosotros nos hagamos cargo del propósito de la tercera dimensión. Propósito de la tercera dimensión tiene que ver con asumir esa responsabilidad solar y dar una especie de aportar a la mantención del código solar dentro de la 3D. ¿Sí? Cada partícula tiene su conexión con la fuente. Contamos con los recursos
¿sí? Nada es aleatorio. Si alguien cree que todo esto es aleatorio, va a ser alguien que no tenga conceptos, va a ser alguien que tenga el radar apagado y el sesgo cristalizado. Quien tenga conceptos va a tener precisión, ¿sí? Em, Después le preguntan de cuando habló acerca de tener los márgenes de error bloqueados, ¿sí? Cuando hablaba de sus hijas y de las generaciones. Entonces empieza a hablar aquí otra vez de que esto es como más en general. eh, eh, la generación de Alejandra, más o menos por ahí, dice que asumen compromisos sociales de mayor robustez y no se permiten determinadas cosas porque están atendiendo otras cosas más, o sea, más responsabilidades, ¿no? Entonces hay un margen de error que está bloqueado. Mientras que las nuevas generaciones, la mayoría de las personas de las nuevas generaciones no tienen esto, ¿no? Entonces, pero no es como que tengan la culpa, dice Ale, no es culpa, es lupa, ¿sí? O sea, es lupa. Tratar de entender esto desde lo más técnico posible. Lo que pasa es que ahorita, o sea, ¿por qué las nuevas generaciones no tienen esto? Porque el código solar apunta a la antena. Apunta a que nosotros podamos despegarnos de nuestra identidad como miembros del clan o de la especie. Estamos en ese proceso. Pero antes no era así, ¿no? Ajá. Dice que antes había más respeto hacia las generaciones anteriores y que ahora eso se está desdibujando, ¿no? Pero que esta situación es una cualidad de la ionosfera, porque los retos de ahorita son muy diferentes, ¿no? Y que para estas personas que antes tenían como esta responsabilidad social más fuerte, los escenarios de ahora les pueden parecer muy distópicos si han tenido una crianza más estructurada. Pero em, esto es como para lo mismo, para esta situación de empezar a desarrollar la antena, ¿no? Entonces habla también de que hoy día llega primero el poder y después la madurez, ¿no? Que antes eso era como menos común, tal vez. Em, Se otorgan muchos permisos desde ese nivel de poder que antes no estaban. Entonces, bueno, lo que sí podemos ver es que ahora las personas em, que están en sus 50, 60 o 70 están mucho mejor, ¿no? Em, y que también esta situación de sentir que las nuevas generaciones no es que no quieran, sino que no tienen esa capacidad de proporcionar apoyo, estimula esa, esa tarea activa, ¿verdad? O sea, reconocer que existe esa tarea, ¿no? Y que antes esos recursos que se iban hacia afuera, hacia los lados, que se lateralizaban, ahora están apuntando hacia adentro, ¿sí? Porque las exigencias de estos tiempos son otras ya. Y esto es para todos, ¿no? Entonces, lo mismo para una persona joven, no puede hacer para afuera porque está haciendo para adentro, ¿sí? Y está siendo muy retada por la ionosfera para estar así. El código solar está apuntando al desarrollo de la antena y para hacer esto se tienen que romper los apoyos abajo, ¿sí? O sea, es como una cosa muy estratégica para empujarnos a ese desarrollo de la antena. Entonces vuelve a mencionar, ningún pájaro nace volando. Por más que esté capacitado para volar, necesita un empujón, ¿sí? Entonces, em, el tema es que esto es más fácil abordarlo siempre desde lo técnico. Todo esto es mucho más fácil abordarlo desde lo técnico, ¿no? Desde eh, ponderar el radar por encima del sesgo, porque si nos quedamos solamente en el me gusta o no me gusta, ¿no? Va a haber muchísima torpeza y muchísima fricción y eso se torna a ser mucho más riesgoso que tener una oportunidad, ¿no? Y esto lo podemos ver muy claramente con lo que está sucediendo con Irán, ¿no? Que, o inclusive con Israel. O sea, el sesgo está tan cristalizado que se vuelve riesgoso y se vuelve riesgoso para todos,
¿no? Entonces, no significa que las preferencias no estén incluidas, claro que están incluidas y son súper útiles, se vuelven una herramienta de precisión muy grande, pero no es muy conveniente para nadie, ni para mí mismo, ni para los demás, que mi sesgo esté cristalizado, ¿no? Entonces, aquí vuelve a mencionar que recomienda la lectura del libro, porque es muy humano, muy cercano, muy actual, y porque lleva un desenlace de crecimiento en la conciencia humana que trae esperanza. Entonces, aquí menciona que si estos escenarios los recorremos en la ficción, podríamos tal vez, o sea, capitalizar algo, esto sería en anticipación, obviamente capitalizar un escenario, recuperar o extraer la conciencia de un escenario sin tener que recorrerlo como experiencia. Utilizar la ficción para hacer correr los riesgos y tomar las oportunidades en la vida anatómica, no los riesgos. O sea, los riesgos, anticiparlos, capitalizarlos para no tener que recorrerlos como experiencias. Entonces, cuando hablamos de interferencias de estrellas muertas, también estamos hablando de estrellas que están demasiado vivas, ¿no? O sea, el Sol va a tomar de las dos cosas. Em, lo que pasa es que Sol lo que está tratando de hacer es actualizar el código para que pueda estar mucho más conectado con antimateria, ¿sí? Si una estrella no logra esto, el combustible de una estrella que no logra esto termina siendo usado por otras estrellas, ¿no? Y pues termina muriendo, ¿verdad? Al final. O sea, se le, se le termina de agotar el crédito, por así decirlo. Pero el flujo de crédito va a ir hacia la estrella que tenga mayor porte para poder mantener autarquía en los retos que tiene a su alrededor. O sea, el crédito que va a tener una estrella va a fluir hacia la estrella que tenga mayor porte para poder mantener esa autarquía, ¿no? Entonces, ahorita que estamos viendo, estamos en un año que están pasando, es un año en el cual están pasando cosas que pudieron no haber pasado en 100 años y están pasando todas juntas. Entonces dice Ale, esta aceleración va a continuar y lo único que tenemos para contrarrestar todo esto es madurez en la antena, ¿sí? ¿Para qué tenemos una antena? Para elegir la experiencia. Si la antena está apagada, entonces, o sea, la experiencia me va a arrastrar. Pero si tengo la antena, puedo seleccionar la experiencia, atravesar la experiencia, pero para, voy a tener, bueno, si tengo este alcance extra, nosotros que estamos acá, vamos a poder tener esa capacidad de crear argumentos para o sea, que nos van a orillar a decidir si queremos tener tal o cual experiencia. O sea, no vamos a ir a la experiencia por ir a la experiencia. O no nos vamos a dejar arrastrar por las experiencias nada más porque, no sé, ni siquiera sabemos ni para qué. No, es elegir la experiencia a pulso. ¿Para qué? ¿Para qué necesito tener esa experiencia? ¿Sí? Crear esos argumentos. Otra cosa que dijo Ale también, que le gustó mucho de la novela, es que figura mucho un personaje con autismo y que esta figura es crítica para la detonación final de la trama de la novela, ¿sí? Que contiene cosas muy actuales la novela. Y este tema del autismo, Ale también lo ha hablado mucho, que muy probablemente las personas que estamos con esta resonancia temprana tenemos estos rasgos algún rasgo con el tema del autismo, ¿verdad? Obviamente que probablemente unos más marcado que otros, pero en general, si no tuviéramos estas eh, cualidades, no pudiéramos estar razonando este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo personalmente en lo social siempre me siento muy ah, anormal. Bueno, em, entonces aquí menciona que a partir de los aparatos 500 se borran los programas biológicos que mantienen al pasado como guía del futuro. ¿Sí? Antes de los aparatos 500,
esos programas biológicos, ese pasado era lo que nos guiaba, ¿sí? La referencia al pasado era lo más valioso, era lo más reconocido, era lo único que tenía validez, ¿sí? Porque era otra etapa y era para otra cosa. Ahorita que entramos a aparatos 500 es la era digital y ahora lo que pesa más va a ser el presente y el futuro, ¿verdad? Em, entonces, con este acercamiento de Plutón, el año 1999, estamos hablando de que es el año desafía del aparato 500, ¿no? Entonces, aquí hace una aclaración de por qué estamos utilizando este calendario en específico, ¿verdad? Y es porque hay un consenso, es el calendario que usamos la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces dice, no me importa que haya otros calendarios o otros usos particulares, no, porque eso no tiene incidencia global. Este calendario sí tiene incidencia global, está mancomunado y dice Ale, me importa porque es el que tiene mayor arraigo, ¿sí? Entonces por eso estamos resaltando este calendario solar y estamos utilizando este año 2026 como referencia, muy importante. Otra cosa en relación al tema de Plutón es que si multiplicamos 248 por 8, sí, o sea, ¿cuándo se cumple esa octava vuelta de Plutón? ¿En qué año? Sería el año 1984. Y aquí Ale se asombra porque dice que ese cálculo no lo había hecho y ese es el año en el cual el destino y el destino de Alejandra y de Guillermo convergen en la calle Humboldt. Es como, es como muchísimo, ¿no? Que fue el 12 de marzo, hace poco se cumplió, fíjate, sí. Entonces, 1984 es el diseño que contiene esta variable 98. Es súper impecable, ¿no? Aquí vuelve a repetir los días de ocurrencia de Alexander von Humboldt al 27 de febrero, que es el día de la presentación de la novela. Entonces tenemos esa variable 98 por todos lados. Aquí también Ale menciona que esta editorial se dedicó a los autores nuevos, a que el lector se vuelva también escritor, ¿no? Entonces, Ale ya lleva rato desarrollando este tema de la naturaleza del eje Y, ¿no? Que tiene que ver con una antena que pacta o que contrata con una unidad de memoria, ¿sí? Entonces es la antena y la unidad de memoria, que es lo que constituye al eje Y, ¿no? Entonces, si hay una memoria, esto también me pareció súper interesante, si hay una memoria es porque después va a haber un lector. Si guardamos fotos es porque las vamos a ir a ver, si tenemos libros es porque los vamos a leer. Todo tiene que ver con un lector, con un visualizador del futuro. O sea, ¿para qué lo vamos a guardar en memoria si no va a haber un lector en el futuro? ¿Sí? Incluso si soy yo mismo, va a ser mi lectura del futuro de esa situación, de eso que grabé, ¿no? Entonces, em, si el planeta existe como planeta, es porque está ofertando lecturas al universo, ¿sí? O sea, el planeta que es una unidad de memoria del orbital 3 de este sistema solar. ¿Y para qué está grabando? Porque está ofertando lecturas al universo, ¿no? Ahora, vamos ahí. Una antena del universo puede leer, pero no puede escribir, porque para escribir hay que tener la frecuencia de esta unidad de memoria, ¿no? Para escribir hay que tener el código para poder escribir aquí dentro de esta estructura material. Si no, solamente voy a poder ser lector, ¿no? Entonces, esta parte está súper interesante porque, ok, una antena del universo contrata el marco donde se va a materializar. Entonces, ese marco le da una clonación de esa memoria, el marco le da una clonación de esa memoria y en el medio está el potencial de escritura de esa antena. O sea, tenemos la antena, que es puramente lectora,
Después, pacta con un marco que le va a clonar esa unidad de memoria y en medio el potencial. Fíjense, es el potencial de escritura de esa antena dentro de esa memoria colectiva, ¿sí? Pero el potencial va a depender de la capacidad que tenga esa antena de aprender el código de escritura de esa memoria en específico, ¿sí? Entonces, aquí hace la diferenciación. Tenemos la antena que se asume física, o sea, la parte de la antena que se asume como física, pero la que contrata no es física. Ok, la parte de la antena que contrata con ese marco, con esa unidad de memoria, no es física, ¿sí? Pero hay una parte que sí es física, ¿sí? Hay una parte que se asume física, pero la que contrata no es física. Ahora, esto nos va a servir para hacernos la pregunta, ¿dónde está la identidad? ¿Dónde tengo la identidad? ¿En la parte que asume? O sea, la parte que asume esa fisicalidad o la parte que decide asumir. ¿Cuál es la parte que decide asumir? La parte que no es física. La que asume es la física. La que decide asumir no es física. Entonces, aquí está agregándole detalles muy finitos al entendimiento de lo que vendría siendo la identidad antimaterial y la identidad material. Le está agregando detalles. La antena que se asume física no es la misma que contrata. Esa no es física. ¿Dónde voy a tener la identidad? Porque si la identidad está en la que asume, o sea, en la física, ese contrato le va a estar presionando constantemente. Porque las memorias se van a estar proyectando en esa antena, va a ser pura confusión porque no tengo los argumentos, o sea, yo clono esas memorias se vuelven parte de mi identidad y lo único que hacen es confundirme porque no entiendo qué es, porque son memorias de cosas que estaban ahí antes de mí y no tengo los argumentos, ¿sí? Entonces el cuerpo se subroga a la unidad de memoria. Eso es si la identidad está puesta en esa parte. Eso pasa, ¿sí? Entonces, am, si se nos ocurre olvidarnos de que decidimos asumir, ese lugar lo va a ocupar una interferencia. O sea, la parte de la antena del universo que es la que decide asumir, si nos olvidamos de esa parte que tiene que ver con el desdoblamiento primario, lo va a ocupar una interferencia, ¿sí? Y si lo ocupa una interferencia, acá abajo vamos a andar buscando creencias y religiones. ¿Por qué? ¿Por qué la gente busca creencias y religiones y líderes y este tipo de cosas? Porque les falta argumento en otra dimensión. Entonces, ¿qué nos está proporcionando aquí el recurso? Nos está proporcionando argumentos en otra dimensión, que tiene que ver antena del universo, desdoblamiento primario. Esa antena del universo pacta con una unidad de memoria que se va a clonar, después va a haber alguien que asume ese contrato y esas memorias. Pero si yo estoy desarrollando y razonando estas situaciones, al momento de que las memorias se empiezan a activar y empiezan a hacer cosas con mi cuerpo, yo ya sé que son las memorias, ¿sí? Una antena del universo no es una persona es el formato de esta unidad de memoria. Si tomamos identidad absoluta acá, vamos a hacer como un motor de energía libre para otras conciencias, ¿sí? Si no asumimos, si no construimos y razonamos estas argumentaciones, nuestra energía va a ser piratizada. Vamos al bolsito de Souls, ¿sí? Ese nivel de identidad con la experiencia queda atrapado ahí. Entonces, no se trata de la perfección, se trata siempre de la falla. La falla es la única manera de construir mejoras, pero necesitamos no tener conflicto con el defecto, no tener conflicto con la falla para poder documentar la falla técnica y objetivamente para poder construir la mejora,
Sí, si no tengo estas cosas trabajadas, no voy a poder nunca construir la mejora y voy a estar siempre en el barro, en el barro, en el barro, no voy a poder avanzar, 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 porque hay un autorrechazo y no hay una aceptación del defecto de la falla, que es la fuente misma de todas las virtudes. ¿Sí? No voy a poder estar construyendo virtudes nunca si yo tengo un rechazo con la falla. Entonces, aquí es donde ya le dicen, necesitamos hacer gimnasia, ejercicios concienciales para poder disciplinarnos en estructuras espaciotemporales. ¿Sí? Ejercicios concienciales. ¿Qué sería un ejercicio conciencial? Estos razonamientos, esta afinación de los conceptos, este detallado, la lupa, todo esto son ejercicios concienciales. Aprender a diferenciar muy bien las escalas, que no se me estén pegando las escalas, reconocer, ok, sí, mi identidad anatómica, mi identidad de esta persona humana, pero reconocer y argumentar mi identidad en la abstracción para no tener que rellenar todo eso con simbolismo, ¿sí? Em, entonces, si podemos hacer eso, podemos asumir en formato oportunidad todos estos riesgos, ¿sí? Si no hay riesgo, no hay oportunidad. Pero Pero el entonces, tema, si la ¿sí? antena no es una persona, la antena sería la Tierra. No, 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 no. La Tierra es la unidad de memoria del orbital. La Tierra lo que está recibiendo es el código solar en, en esta frecuencia en específico del tercer orbital. La O antena sea, es del algo abstracto. la antena del universo tiene que ver con la partícula, tiene que ver con el desdoblamiento primario, Ujú. ¿sí? Ujú. O sea, es una conexión particular, tiene que ver con la instancia subatómica, ¿sí? Entonces, el tema, ok, si, cualquier riesgo, cualquier oportunidad conlleva un riesgo, pero el tema es la capacidad de nosotros poder tener esa detección temprana de señales, detección, anticipación del riesgo, ¿sí? Porque si el riesgo ya ocurrió, pues ya, ¿verdad? O sea, no hay, si el riesgo ya ocurrió, pues ya no hay oportunidad. Vuelvo a ser antena del universo y otra vez soy un lector. Una antena del universo es, eh, bueno, yo creo que les va a ayudar mucho volver a escuchar esta parte de la antena del universo porque me parece que está bastante bien explicado ahí. Nomás es cuestión de volverlo a escuchar un poquito más despacito. Sí, pero la antena del universo tiene que ver con algo previo a pactar con la memoria de un contenedor específico, con las memorias específicas. Es previo a eso. Es una instancia previa. ¿Ok? Ok, entonces, aquí toca brevemente la actualización en el gráfico de las notas. Em, y la actualización es la nota IM, que vendría siendo el reflejo de la nota MI, ¿sí? Antes estaba esta nota IS, estaba aquí. Entonces, esta nota se corrió aquí y viene siendo una conexión entre sí, que viene siendo la posición del arquitecto, y la posición im, la nota im, tiene que ver con la parte como del radar, la parte que no está dentro del alcance de mí. Mi tiene que ver con lo que tengo dentro del alcance, dentro del campo unificado, mientras que im va a tratar con todo lo que queda fuera, ¿sí? Entonces va a ser como el gran angular, una gran perspectiva en la posición del observador que le va a poder brindar recursos para que mi pueda anticiparse dentro de ese campo unificado. O sea, haz de cuenta que todo lo que le queda fuera del sesgo a mí, para eso es im, ¿sí? Súper importante ahí. Todo lo que voy a ocupar dentro del sesgo va en mí, todo lo que voy a ocupar en el radar lo pongo en
No, aquí dice mi, pero es im, ¿ok? Lo que ocupo en el radar lo pongo en im. Entonces, tenemos así igual como se refleja no y on. On tiene que ver con las memorias del contenedor y no tiene que ver con ese observador que está al extremo totalmente afuera de la existencia, ¿sí? Esos son dos opuestos completos. Es total memoria y total externo de la memoria. ¿Sí? Una observación totalmente externa de la memoria. Totalmente externa. Muy bien, entonces, IM va a ser un observador impersonal, o sea, externo, que es capaz de ver a mi persona en tercera persona, ¿sí? Y eso hace que se abra el radar, ¿sí? Entonces, sí, me va a desconectar del sesgo, sí, pero no significa que me tengo que quedar allá. O sea, es importante poder tener, por eso sirve esta conexión es lo que me va a permitir a mí, si tengo que ponderar el sesgo en determinada situación o ponderar el radar en determinada situación, ¿sí? O sea, no significa que me tengo que quedar siempre en una o en la otra, no, es que esto es dinámico. Eh, entonces, doto a la cardinalidad de la conciencia, que es la cardinalidad de NO, la doto de IM para que tenga un gran angular y pueda ver todo el entorno de mí, ¿sí? ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién gestiona esto? Pues el arquitecto, ¿sí? Em, el objetivo es que mi se quede con el alcance y im se quede con lo que le sobra al alcance, ¿ok? Esto no es neurológico, es lógico. No tenemos que buscar nada para asociarlo, no hay que asociar nada con nada. Simplemente permitir que todo esto se tenga sus propios espacios, ¿sí? Estamos tratando de que cada uno de estos conceptos tenga sus espacios eh, individuales y no que no, porque la asociación, la sincronización, se encarga de eso el campo. Nosotros no, ¿sí? Nuestra tarea no es esa, no es la asociación. Estamos haciendo fundación, ¿ok? Porque si asociamos, se distorsiona. Em, entonces, ok, estamos configurando un espacio con una lógica específica. Eso es una fundación de un concepto. Se configura un espacio con una lógica específica y después eso va madurando solo, ¿sí? Entonces, em, otra función que va a tener im es que le va a quitar la presión a mi. Mi habita la región del solestres, esta, ¿sí? Y im es una función solar. Entonces, esa función solar está cerca de la fuente y va a tener todas las ocurrencias para capi- ah, capacitar a mi fracción, que va a ser mi. Mi va a ser mi fracción y im va a poder dotar de más cosas a mí, ¿ok? Em, Después él empieza con los anuncios de los eventos y tal, entonces aquí aclara que el hecho de que tengamos que haber ido a eventos presenciales entre el 2003 y 2025 es porque necesitamos tener una ancla para poder evaluar la mejora del desarrollo. Y esto tiene que ver eh, porque no queremos que la LGC esté relacionada bajo ninguna circunstancia con absolutamente nada técnico. ¿Sí? Es para que podamos hacer un comparativo, para que podamos ver la evolución de Ale, la calificación, dice Ale, la calificación de ustedes sobre mi persona y si tengo o no la cualidad para poder desarrollar el tema. Uno de los temas más importantes en el EGC es destituir el misticismo, porque estamos basándonos siempre en el defecto, siempre en el barro, poniendo el valor en la mejora, ¿no? Y que es muy importante que todas las personas que tal vez se encuentran con esto y que les parece pues muy, muy increíble y todo y se acerquen,
puedan estar proyectando el misticismo. Dice Ale que ella prefiere a las personas que ya pasaron, o sea, que ya nos desilusionamos, que ya nos enojamos, que ya nos fuimos, que ya volvimos y todo eso, porque ya estamos, o sea, estamos muy en contacto, muy de cerca con todo el historial real de LGC y con la historia real también de Alejandra, ¿no? Porque LGC no baja de una nube, no es ninguna nada de todo eso, ¿no? O sea, literalmente sale del barro. Y después empieza a mencionar de las cuatro personas que van a ser como esas puertas cuando esto se vuelva más masivo, que ya sabemos quiénes son, pero dice Ale que, o sea, no es que estas personas sean las personas elegidas, sino que es porque es la máxima capacidad que tiene Alejandra. O sea, imagínense todo lo que tiene Alejandra en sus manos, obviamente que tiene que acotar y tiene que respetar sus limitaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, que tenemos que aprender a trabajar en el RO, siempre respetando el RI. Porque los algoritmos son determinados por el contenedor y por el contrato de marcos, ¿sí? Y también aquí menciona que, bueno, en el primer video ese del pelo violeta, que ella no tenía idea de que ella era la responsable de poner todo esto en evidencia, que porque era para ella era obvio, pero también se dio cuenta que era la responsable de ponerlo en evidencia, ¿no? Que poco a poco se fue enterando de esto y que, bueno, por eso el LGC nace del barro mismo, que tiene que limitar su alcance. Y que siempre todo lo que hagamos dentro del RO va a ser limitado, ¿sí? Y que tenemos que reconocer ese alcance limitado y no hacer el sobregiro del alcance, porque ahí perdemos la sincro, ¿no? Em, entonces, bueno, que no importa, o sea, todo esto que estamos atravesando, no importa si la humanidad quiere hacerlo o no, sino que se va a hacer porque es lo que el contenedor está necesitando, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, chicas. Muchas gracias. Está Sí, súper, súper este tema de hoy. Ujú. así es. Casi 2 horas y media estamos. Sí, sí. Sí, Y entonces, yo creo que fue bastante, pero sí, no, muchas gracias porque volverlo a ver así tan despacito. Yo también estoy tratando de ir más despacito, que a veces le piso al acelerador. Entonces, mm, trato de darle también un poquito más despacito y funciona. Funciona para mí también. qué bueno. Muchas gracias por este espacio. Gracias, chicas. Igual, muchas gracias. Hay que irlo razonando poquito a poquito, frase por frase, porque es un montón y, y a veces uno cree entender una cosa y es otra. Exacto. Sí, 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 sí. Despacito. Lo mejor es hacerlo despacito y siempre cuidando los bordes. O sea, como es como caminar en un camino que es muy estrecho, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidadito porque si con cualquier cosita uno se va, como con mucha concentración de no perder la conexión sutil, ¿verdad? Este, entonces, bueno, nada, chicas, voy a dejar de grabar, pero todavía no se vayan. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.